¿Cuántos quieren tener una vida en victoria? Amén. Y para eso yo hace tiempo compartía con el equipo de matrimonios acerca de que los gringos por lo regular siempre hacen fórmulas para todo, y en la universidad sacaron que la fórmula del éxito es igual a 3D. 3D, que quiere decir deseo, determinación y disciplina. Para que usted tenga éxito, tiene que tener el deseo de alcanzarlo, la determinación o el compromiso de hacerlo y la disciplina para hacerlo. Entonces, hoy en día todos enfrentamos dificultades. Acabamos de ver esta semana todo lo que pasó en la Ciudad de México, en la Ciudad de Puebla, en Chiapas, que todos de hecho mucha gente pensaba que ya era el fin del mundo, porque estaba la situación muy difícil. Pero todos y cada uno de nosotros, en diferentes medidas, enfrentamos a situaciones o problemas en nuestra vida, ya sean físicas, emocionales o espirituales. Y por tanto, ya sea que estemos enfrentando problemas en el cuerpo, en el alma o en el espíritu, tenemos frente a nosotros dos opciones. En la Biblia siempre las decisiones vienen en paquete de dos, o vienen de forma de dos, siempre están enfocadas en dos cosas. Por eso encontramos el bien y el mal, encontramos el cielo y el infierno, encontramos las bendiciones y las maldiciones, encontramos la vida y la muerte, encontramos lo frío y lo caliente. De hecho, en Apocalipsis capítulo 3, Dios le dice a la iglesia de la Odisea, por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, siempre hay esas dos cosas. También en Deuteronomio capítulo 30, ahí en el versículo 19, Dios dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Digan conmigo, escoge. ¿Quién tiene que escoger? ¿Quién tiene que escoger? Nosotros tenemos que escoger. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Tú y tu descendencia. Entonces, habiendo dicho esto, cuando enfrentamos dificultades en la vida cotidiana, tenemos 12 opciones frente a nosotros y sobre las cuales tenemos que elegir. Todos tenemos que hacer una elección. Y aunque usted diga, bueno, yo no voy a elegir nada, aun cuando diga yo no voy a elegir, ya está eligiendo. Y esa elección le va a llevar al destino de una de esas dos opciones. Ahora quiero que vayan conmigo y abran su Biblia en Filipenses capítulo 4, del verso 4 al verso 9. Vamos a encontrar ahí algo que nos va a ayudar, algunos principios que nos van a ayudar para que nuestra vida, en nuestra mente o en nuestra alma, encuentre un equilibrio en el cual eso nos va a ayudar para que se refleje en los otros dos aspectos, en el área del cuerpo y en el área también del espíritu. Si tienen ahí conmigo Efesios capítulo 4, del verso 4 al verso 9, dice: regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica. En toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, este pasaje que vamos a desglosar en algunos puntos aquí, Pablo lo está escribiendo, y eso es muy importante decirlo. Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses en medio de una prisión en Roma. Él está encarcelado. Y digo esto para que usted sepa que Pablo lo está diciendo con autoridad moral, con autoridad espiritual. Está hablando con autoridad y sabiendo lo que él está diciendo, porque él no lo está diciendo atrás de un escritorio. No lo está diciendo frente a la brisa del mar de las costas de la isla de Creta. Él está ahí metido en un calabozo o en una cárcel, en una prisión, y está siendo custodiado por los soldados romanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no está en una situación cómoda. Pero no solamente que él estuviera en una prisión física, pero hoy en día encontramos que hay gente que está metida en una mazmorra de resentimientos. Hay gente que está tras unas altas murallas de rencor. Hay gente que está aprisionada con grilletes del cautiverio de la ira.
Entonces, hay más tipos de prisiones que no necesariamente tienen que ser atrás de unos barrotes de fierro. Y todo eso cautiva nuestra mente. Ahora, nuestras emociones, acuérdense que estamos tocando cuestiones de nuestras emociones o del alma. Nuestras emociones cambian y cambian constantemente, pero ¿cuántos saben que Dios no cambia? Amén. Hebreos capítulo 13, verso 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y entonces todos en determinado momento, cuando entramos en situaciones de dificultad, ya sea que usted esté teniendo a lo mejor problemas financieros, problemas emocionales o relacionales, problemas físicos de alguna enfermedad, usted está ante la posibilidad de ser cautivado en su mente o en sus emociones de la angustia. Y una definición de la palabra angustia es la siguiente, yo encontré esto: se trata de un estado afectivo que implica un cierto malestar psicológico acompañado por cambios en el organismo como temblores, taquicardia, sudoración excesiva o falta de aire. La angustia puede ser una reacción ante el peligro o ante algo desconocido. Incluso puede sentirse sin una causa precisa. En estos casos, el concepto tiene un significado similar al miedo o la ansiedad. Otro uso de este concepto está relacionado con una situación apurada o un aprieto. Han oído gente que dice estoy en aprietos, porque etimológicamente la palabra viene del vocablo griego augustos, que significa estar en lo angosto. Por eso la palabra angustia, de ahí viene. Ahora, en el pasaje que leímos ahí en Filipenses capítulo 4, vamos a encontrar, como les decía, algunos principios que nos van a ayudar a mantenernos saludables en nuestras emociones y por consiguiente en nuestra vida en general, porque esto va a traer un efecto positivo en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu también. Por eso David decía, bendice alma mía a Jehová, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque cuando estamos emocionalmente bien, eso se va a reflejar en nuestro cuerpo también y en nuestro espíritu. ¿Se acuerdan lo que dijo Salomón? El corazón alegre constituye un buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Entonces, si usted quiere estar saludablemente o mantenerse saludablemente sano, vamos a encontrar estos principios. Y quiero mencionarle el primero de los principios. El primer principio, si lo tienen también ahí, el primer principio es el principio del gozo. ¿Cuál es el primer principio? El principio del gozo. Encuentre su gozo en Dios y no en las circunstancias, porque ya lo dijimos, porque Dios no cambia, las circunstancias sí cambian. Las circunstancias van y vienen, las situaciones financieras van y vienen, la salud va y viene en algunos casos, pero Dios no cambia. Entonces, en el verso 4 y 5 encontramos estas palabras de Pablo. Acuérdense que está en la cárcel, acuérdense que está prisionero. Y dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre. Y otra vez dice, otra vez digo, regocijaos. Y esa palabra regocijaos en el original lleva el sentido de estar lleno. Si usted tiene un recipiente, quiere decir que usted está lleno, no está más o menos lleno. O no está más o menos gozoso, está lleno. Por eso dice regocijaos. Ese regocijaos habla también, ese prefijo re habla de rebosar también. Entonces, de llevarnos al máximo nivel el gozo. Y luego dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y luego dice, termina ese versículo diciendo, el Señor está cerca. Y esa parte del Señor cerca, el Señor está cerca, yo ya lo había leído muchas veces. Pero cuando yo leía ese pasaje, yo pensaba que Pablo estaba diciendo, el Señor está cerca su venida. Pero cuando yo busqué el original y todo, y me metí un poquito más a fondo en este pasaje, esa palabra que el Señor está cerca, lo que está diciendo es, el Señor está aquí, el Señor está a la mano. De hecho, la traducción literal es, el Señor está a la mano. Esa es la traducción más literal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro gozo no depende de las circunstancias, nuestro gozo depende de que Dios está a la mano, de que Dios está aquí. Por eso David podía decir en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué?
porque tú estarás conmigo. No depende del valle de la sombra, no depende de cómo estén mis circunstancias, depende de que Él está aquí conmigo. Entonces, cuando Él dice, el Señor está cerca, no quiere decir que el Señor ya está por venir. Sí es cierto que también está por venir, pero lo que está diciendo ahí, el Señor está aquí. Por eso, la vida del cristiano debe ser una vida de gozo. Y la única diferencia o más bien la diferencia que existe entre la alegría que experimentan los no creyentes y el gozo que experimentamos los redimidos por Dios, debe ser la fuente de donde viene la alegría y el gozo. La fuente de la alegría de los que no han experimentado el poder de Dios viene de cosas momentáneas. A lo mejor está en el alcohol, a lo mejor está en la fiesta, a lo mejor está en la aventura extramarital, a lo mejor está en eso, pero es algo momentáneo y la fuente de su alegría está en eso. A lo mejor la fuente de la alegría está en la música, en mover la colita, en mover la piernita. A lo mejor está en eso, pero nuestra fuente de gozo está en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, debemos de buscar el gozo del Espíritu Santo como parte del fruto del Espíritu Santo y debe ser constante, no de subidas y bajadas, movido por nuestras emociones o por nuestras circunstancias. Es algo que le decimos a los matrimonios, yo controlo mis emociones no me controlan a mí. Dígalo con nosotros, dígalo conmigo. Yo controlo mis emociones no me controlan a mí. Y no yo, sino que el Espíritu Santo en mí. Cuando usted ha recibido a Cristo y ha pedido que el Espíritu Santo venga a su vida, usted tiene la capacidad de poder dominar sus emociones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos da esa habilidad de poder hacerlo. Por eso también Salomón decía, es más fuerte aquel que domina su espíritu que aquel que toma una ciudad. ¿Sí? Porque nosotros tenemos esa habilidad cuando buscamos el gozo que viene de Dios. Primera de Juan capítulo 2, verso 17 dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ahorita vamos a ver que la voluntad de Dios está dentro de alguno de estos principios. Ahora, hay una diferencia bien importante. El gozo que viene de parte de Dios y que está en nuestra vida debe ser como un termostato y no como un termómetro. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El termómetro es un instrumento o un dispositivo que sirve para medir la temperatura. El termómetro nos dice en qué temperatura estamos. Y usted, algunos usan ese termómetro para saber usan ese termómetro o el gozo, es como un termómetro para ellos, para saber qué estado de ánimo están. Simplemente mide el estado de ánimo que están. Entonces, ustedes han visto gente tal vez que a veces está muy bien y a veces está muy mal. Son gente que tiene muchos altibajos, ¿verdad? No estoy hablando también, a veces hay algunas situaciones por cuestiones de falta de alguna sustancia en el cerebro, pero si nosotros estamos firmes en la convicción de que el Espíritu Santo gobierna nuestra vida debe ser, el gozo de Dios debe ser como un termostato. Ahora, ¿cuál es el termostato? Dijimos que el termómetro es algo que mide la temperatura, mientras que el termostato es un aparato, es un dispositivo que conectado a una fuente de calor sirve para regular la temperatura de manera automática, impidiendo que suba o baje la temperatura que debe ser adecuada. Diciendo esto, quiero decir que el termómetro registra la temperatura, mientras que el termostato regula la temperatura. Entonces, el gozo que viene de Dios debe ser como un termostato, que es la que regula nuestra temperatura para estar siempre al mismo nivel. Usted no puede tener altibajos porque la gente, como nosotros que vemos matrimonios, como había un hombre que decía, yo a mi esposa cuando llego a la casa tengo que llegar con un palo de escoba y picarle a ver cómo está. Depende cómo reaccione, entonces entro o no entro a la casa. No debe ser así, o sea, nuestra vida debe ser constante y en sentido creciente, porque la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Amén? ¿Están conmigo todavía? ¿Sí? Por eso el gozo de la presencia de Dios debe ser quien regula nuestro estado de ánimo frente a cualquier circunstancia.
Por eso en el Salmo 16, verso 11, al final de ese capítulo, David está diciendo: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y si se fijan, aquí no está hablando de las circunstancias, depende si me has bendecido, si no me has bendecido, depende si tengo salud o no tengo salud, depende si mi suegra está en la casa o no. O sea, no depende de eso, depende de que en la presencia de Dios, ahí hay delicias a su diestra para siempre. El apóstol Santiago en el capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El gozo es bien importante que regule nuestras emociones, el gozo de la presencia de Dios, porque vamos a enfrentar diferentes circunstancias. ¿Se acuerdan de Pedro y Juan que están ante el concilio? Han sido llevados presos porque estaban predicando en la sinagoga, los llevan ante el concilio, los azotan, los intimidan para que no hablen más, para que no prediquen más la palabra, para que no la enseñen más. Pero ellos, ¿qué hacen? Después de haber sido azotados, porque fueron azotados, y los pusieron en libertad, dice que salieron de ahí gozosos de haber sido tenidos por digno, de haber padecido por causa del nombre de Jesucristo. Y también el apóstol Pablo dijo que esta breve, digan conmigo, breve y leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y si pueden poner conmigo ahí Habacuc capítulo 3, verso 17. Habacuc, aun cuando le atribuimos la mayoría de los cánticos a David o a los cantores, a Etán, Emán y Jedutún, pero Habacuc también escribió un canto. De hecho, este es un canto. Si usted ve el capítulo completo, va a decir que ahí es un cántico o un poema cantado. Y al final de ese capítulo dice que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, digan conmigo, con todo eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Puede darle un aplauso al Señor por eso? Gracias, Señor. Yo quiero que cierre sus ojos conmigo, quiero que levante su mano y le dé gracias a Dios por el gozo de su presencia. Señor, te damos gracias por el gozo de tu presencia, Señor. Señor, no depende de si te sentimos o no, depende de que te creamos, que tú dijiste que estás con nosotros. Tú dijiste cuando estuviste en la tierra: yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y te damos gracias por tu presencia. Diga conmigo, amén. Muy bien. Número 2, el segundo principio. El primer principio fue el principio del. Ok, muy bien, el principio del gozo. El segundo principio es el principio de la confianza. Digan conmigo, confianza. Confíe en el poder de Dios. El verso 6 de ese pasaje que estamos leyendo, en el verso 6, dice: por nada. Digan conmigo, por nada. Por nada. Y en ese por nada, ahí abarca todo. Abarca las finanzas, abarca la salud, abarca nuestras relaciones, nuestros sentimientos, abarca todo. Dice que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuéntele todos sus problemas a Dios, cuéntele todos sus problemas. Al hacerlo está demostrando su confianza y su dependencia en Él. No solamente le está informando, sino que lo está haciendo con toda oración y ruego. Jeremías capítulo 17, el profeta Jeremías, en el capítulo 17, versos 7 y 8, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque dice que será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿De qué habla eso? Habla de consistencia, porque van a venir tiempos de sequías,
Van a venir tiempos donde a lo mejor otras personas no van a estar dando fruto, pero cuando nuestra confianza está en Dios, nuestra vida es de persistencia, de consistencia. Aún en tiempo de sequía, nosotros podemos estar dando fruto. Aún nosotros podemos estar vigorosos y verdes. Amén. Ahora, no se preocupe por nada, porque esto demuestra su temor y falta de confianza. La preocupación es como una silla mecedora. Lo mantiene en movimiento, pero no le lleva a ningún lado. Esa es la preocupación, está ahí. Ahora, los estudiosos del comportamiento humano dividen la preocupación en varios porcentajes. Dicen que los estudiosos del comportamiento humano, o dicen los que dicen que saben, que el 40%, si englobamos en el 100% la preocupación, el 40% nunca va a pasar. El 40% nunca va a pasar. El 30% ya pasó y usted no se dio cuenta que ya pasó y por tanto no puede hacer nada. El 12% es innecesario. El 12% es innecesario y por lo tanto, pues como no es necesario, no hay que preocuparse por él. El 10% son cuestiones de otra índole y por lo tanto no necesitamos preocuparnos por él. Y solamente el 8% es de todo el problema o de todo lo que ocupa nuestra mente, es algo en lo cual podemos preocuparnos. Pero eso se subdivide todavía, porque de ese 8%, 4%, o sea, la mitad nosotros podemos hacer algo y la otra mitad depende de otras personas, o sea que nosotros no podemos hacer nada. Entonces, de toda la preocupación, el 4% nosotros lo podemos resolver, digámoslo así. Ahora, si usted tiene que hacer algo, de ese 4%, haga lo que tenga que hacer. Y lo que no puede hacer, déjelo en las manos de Dios. Lo que usted pueda hacer, hágalo, porque tampoco va a estar ahí sentado esperando que Dios haga todo. Pero Dios siempre nos deja la parte más pequeña. Si se acuerdan ustedes cuando Moisés estaba enfrente del Mar Rojo y venía el pueblo, venían los egipcios persiguiéndolos y él tenía el Mar Rojo enfrente y tenía todo el pueblo para atravesar el Mar Rojo y clama a Dios y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche y tú pon la vara. ¿Qué era más fácil, meter la vara o abrir el mar? Meter la vara era lo más fácil. Dios nos pone a hacer lo más fácil y Él lo hace lo más difícil. Entonces, no se preocupe por nada. Mateo capítulo 6, versículo 27, la preocupación no nos lleva a ningún lado. Mateo 6, 27 dice, ¿y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, por mucho que se preocupe, añadir a tu estatura un codo? Los que son chaparros ya son chaparros. O sea, ya no podemos, aunque les tiren, ¿verdad? Y el Salmo 28, 7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Ahora, no nos preocupemos o no nos ocupemos, de hecho ese pasaje o ese capítulo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, Jesús está enseñando en el Sermón del Monte. Y él está hablando de hecho ahí da el modelo de la oración y más adelante dice en el verso 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué son todas estas cosas? Cosas en las cuales a veces nos afanamos. Por eso el Señor Jesús en versículos anteriores dice, no te preocupes por la comida, ni qué vas a comer, ni qué vas a vestir, porque Dios sabe que tienes necesidad de esas cosas. Y ahí es donde encontramos el versículo donde dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, pero estas cosas vendrán por añadidura. En este pasaje Jesús está hablando de las cosas básicas, de las cosas necesarias. Ahora, pero todo necesitamos ponerlo en las manos de Dios. Cuentan la historia de un misionero en África, que fue al África y en uno de sus momentos en la selva se enfrentó a un león, un voraz león, y luego pidió a Dios que lo salvara del león, y Dios le respondió y lo salvó de las fauces del león. Pero llegó en la noche a su casa, ahí donde estaba, y cuando fue a dormir, un mosquito lo empezó a molestar, y estuvo molestando al mosquito durante toda la noche que no lo dejó dormir. En la mañana, cuando él se levantó con unas amplias ojeras a causa de que no había podido conciliar el sueño durante toda la noche, y cuando se levantó y fue a hacer su tiempo devocional, claramente escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo, pediste a Dios que te librara del león, pero no pediste que te librara del mosquito. Pensaste que te lo podías hacer tú solo.
¿Cuántas veces nosotros le dejamos a Dios las cosas grandes y las cosas pequeñas decimos, no, eso no quiero molestar a Dios con esas cosas pequeñas? Pero si son pequeñas, pues entonces no se preocupe, porque son pequeñas. ¿Me estoy explicando? Entonces, debemos de siempre estar poniendo todas las cosas en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, el primer principio dijimos que era el principio del gozo. El segundo principio, el principio de la confianza. Hay un tercer principio que encontramos ahí en ese pasaje. Y el tercer principio es el principio de la gratitud. Digan conmigo, otra vez, gratitud. Medite cuál es la provisión del Señor. La última parte del verso 6 dice, con acciones de gracias, con acciones de gracias. ¿Y qué tan importante será, fíjense, qué tan importante será que nosotros seamos agradecidos con Dios? Que si usted va al libro de Levítico, en los primeros capítulos va a encontrar los primeros 5 capítulos hablan de las ofrendas que Dios estableció que se presentaran a Él. Y una de ellas era la ofrenda de gratitud. Había que hacer una ofrenda de acción de gracias. Entonces, es bien importante. Ahora, debemos de agradecer siempre nosotros lo que tenemos y enfocarnos en lo que tenemos y no enfocarnos en lo que no tenemos. Hoy vivimos una época de mercadotecnia, donde siempre estamos ahí con todo el consumismo que nos bombardea, ¿verdad? Como dijo un amigo, yo siempre me gancho al consumismo, siempre estoy con su mismo pantalón, con su mismo carro, con su misma casa. Nos afecta mucho el consumismo, y más ahora que tenemos el Facebook y que la gente publica que anda de vacaciones y nosotros queremos ir también de vacaciones, que la gente anda en otros lados o que hizo una fiesta y luego nos afecta porque invitaron a todo el mundo, menos nos invitaron a nosotros. Pero bueno, esa es otra historia. Yo no estoy amargado ni nada, yo estoy bien sano. El Salmo 68, versículo 19 dice, bendito el Señor cada día, digan conmigo cada día. Cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Tenemos tantos beneficios en Dios que a veces no los vemos porque estamos enfocados en otra cosa. Entonces necesitamos tener un corazón de gratitud siempre. Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca, nunca, nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Las personas ingratas, dicen los psicólogos, que son las más infelices, las que no tienen un sentido de gratitud, porque siempre ahora, por ejemplo, ahora en esto que experimentamos la solidaridad con la gente que ha estado involucrada en las catástrofes que vivimos de la naturaleza, ha sido impresionante cómo la gente se ha volcado en realmente ayudar, y eso habla de un sentido de gratitud también. No debemos de perder eso, el que siempre seamos agradecidos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Fíjense qué importante, o sea, ¿usted quiere obedecer a Dios? Gracias por esos dos. ¿Usted quiere obedecer a Dios? Si usted quiere obedecer a Dios, tiene que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Ser agradecidos. O sea, no es una opción, o sea, no es si quiero, si me dan ganas, si ando de ánimo. Es que es un mandato. Si usted quiere agradar a Dios, esta es la voluntad de Dios para con todos ustedes en Cristo Jesús, que seamos agradecidos. La gratitud va a mantener nuestra mente sana, siempre va a mantener nuestra mente sana. Y hay un cuarto principio, bueno, repasando, el primer principio es el principio el segundo principio de la confianza, el tercer principio de la gratitud, y hay un cuarto principio, es el principio de la paz, la paz. Dice, descanse en la paz del Señor. El verso 7 de ese pasaje dice, y la paz de Dios. ¿La paz de quién? La paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso estamos hablando de las situaciones emocionales o del alma, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Por eso la gente, ahí es donde podemos mostrar la luz de Dios.
Lo que predicaba el hermano Pepe el miércoles pasado acerca de que la luz de Dios brille, vino a alumbrar nuestra vida y ahora podemos reflejar lo que compartís ahí también. Nosotros debemos ser la luz que permite penetrar la oscuridad para poder alcanzar al perdido. Entonces, esa luz debe de ser reflejada en nosotros. Esa luz debemos de nosotros mostrarla. Ahora, por eso la gente dice, ¿cómo puede ser que en tiempo de dificultad tú tengas esa paz? Porque la paz no depende de las circunstancias. Mi paz no depende si tengo dinero en el banco. Mi paz no depende si tengo salud. Mi paz depende de que Dios está conmigo. Porque es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No hay lógica en esa paz. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios es la que nos guarda, la que nos protege. La paz de Dios no está basada en circunstancias. La paz de Dios está basada en conocerle a Él. Ahora, la paz de Dios no consiste en la eliminación de los problemas. No consiste en que se van a eliminar los problemas de nuestra vida. La paz de Dios consiste en que va a haber un aumento de poder para que nosotros podamos enfrentar esos problemas. Cuando nosotros tenemos la paz de Dios, vamos a ver un poder sobrenatural que nos va a ayudar a poder enfrentar cada uno de esos problemas. Ahora, la paz de Dios no depende de un lugar, ni de un estado mental o de un estado psicológico, no depende de una posición social, o no depende de cuánto conozca usted, de qué tanto conocimiento o qué tan preparado esté usted. Esta paz solamente viene directamente de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso es bien importante cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo que dejemos y trabajemos en que el fruto del Espíritu se manifieste. Y una faceta del Espíritu de Dios es el gozo, del cual ya hablamos, y también es la paz. La paz de Dios. La paz de Dios es a través del Espíritu Santo. Por eso el salmista David decía en el Salmo 4, verso 8, que todos lo conocemos, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Jesús lo dijo de esta manera en Juan capítulo 14, verso 27, cuando Él está orando por sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, porque el mundo da una paz pasajera. El mundo le da una paz, depende si todo está bien, pero la paz de Dios es diferente. Por eso Él dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque vamos a estar enfrente a problemas, vamos a estar enfrente a situaciones difíciles, pero no vamos a tener miedo. ¿Por qué? No porque nuestra confianza esté en nosotros, sino porque nuestra confianza está en Dios. Amén. Isaías capítulo 26, verso 3 dice, tú, hablándole a Dios, tú guardarás en completa paz, una paz permanente, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de paz y nosotros debemos enfocarnos en esos pensamientos, en los pensamientos de la paz de Dios que viene a traer tranquilidad a nuestra vida. No tenemos que tener una vida de sobresaltos. A veces, obviamente también depende de cada uno, cómo son los temperamentos de cada quien. Pero aún en eso el Espíritu Santo toma el control del temperamento de cada uno de nosotros. Y los temperamentos usted puede encontrar en la Biblia a un Pedro, a un Pablo, a un Juan, a cada uno de los diferentes apóstoles, a David, a José que estuvo en la cárcel, que estuvo en medio de tantos problemas, que parece que ya iba saliendo la cosa, iba ascendiendo y de repente otra vez cae, y la otra vez va ascendiendo y otra vez cae, y cae en dificultades. Pero él nunca renegó de Dios porque él sabía que Dios estaba con él. Si usted lee Génesis capítulo 39 va a encontrar en varios versículos que dice, mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José. Porque lo importante no es lo que estamos viviendo, lo importante es quién está con nosotros. Amén. Entonces, recapitulando, primer principio, el principio el segundo principio, el principio de la confianza, el tercer principio, en la gratitud, el cuarto principio de la paz.
Y el último principio que le quiero dar enseñar esta tarde, el quinto principio, es el principio del propósito. El principio del propósito. Hace rato también Isaías hablaba de que todos tenemos un propósito. Dios nos ha llamado con un propósito. Reflexione en los propósitos de Dios. El verso 8 termina diciendo, en esto pensad. Si ponen ahí por favor el verso 8, porque el propósito de Dios para nuestras vidas son puras cosas buenas. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Enfoque sus pensamientos y su mente en las cosas positivas, en las cosas que Dios tiene para nosotros. Dios tiene cosas maravillosas y grandes para cada uno de nosotros. Pero cuando nos desenfocamos de eso, cuando corremos el riesgo de caer en la desesperación. Usted recuerda cuando Elías está huyendo de Jezabel, porque aunque acaba de matar a los profetas de Baal y acaba de tener una gran victoria y haciendo que Dios, viendo la manifestación de Dios, descender fuego del cielo, quemar el holocausto y todo, una gran victoria. Después oye que Jezabel le quiere matar y sale corriendo y se mete a una cueva y estaba ahí en esa cueva. Muchas veces nosotros hemos estado en esa cueva, a lo mejor experimentamos esa cueva de estar ahí en la desesperación, pero viene Dios directamente a hablar con él y le dice, cabezón, hay 7,000 que están orando por ti, hay 7,000 que están de pie todavía, Dios te va a mandar 7,000 bendiciones a ti. Dios tiene preparadas 7,000 bendiciones para ti que solamente tienes que tomarlo, pero no te metas en la cueva de la desesperación, no te metas en la cueva de la angustia, sal adelante porque Dios tiene cosas grandes y gloriosas para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este principio, el principio del propósito, nosotros debemos de estar siempre conscientes de que Dios nos ha llamado tiene un alto llamado para nosotros. Y ese alto llamado, de acuerdo a cada uno, nos ha dado ciertas habilidades, ciertas destrezas, ciertas capacidades para que nosotros las desarrollemos. Y cuando nosotros desarrollamos esas habilidades y esas herramientas que Dios nos ha dado, vamos a encontrar el fin que esperamos. Ya leímos Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, para darte el fin que esperas. Lo que estás pasando ahorita en este momento pueden ser tribulaciones, pueden ser dificultades, son momentáneas, es una leve tribulación momentánea, porque lo que nos espera es la tierra prometida. Dios lo llevó al pueblo de Israel por un desierto, el desierto no era su destino, el desierto solamente era su camino, porque ellos necesitaban llegar a la tierra prometida. Y déjame decirte algo, en la tierra prometida todavía no todo es fácil, porque ahí la tierra estaba llena de gigantes. Pero debemos de tomar la promesa de Dios, de decir, todo lo que pisare la planta de tus pies va a ser tuya. Sí es cierto que hay gigantes, sí es cierto que vas a enfrentar al amorreo, al cananeo, al fereceo, al jebuseo, al filisteo y todos los demás feos que están ahí, pero tú los vas a vencer, tú los vas a derrotar. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo como poderoso gigante. Entonces, esas bendiciones que Dios ha preparado para nosotros las vamos a tomar cuando nosotros estemos dispuestos a cumplir el propósito de Dios. Y necesitamos levantarnos. Mire, si pienso en las promesas y el propósito de Dios para mi vida, trabajaré y me enfocaré en ellas. Nehemías es un claro ejemplo de quien está enfocado en los planes de Dios. Si usted ve Nehemías capítulo 4, se va a encontrar un pasaje muy interesante. Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó. Digan conmigo, se enojó. Otra vez, se enojó. Ayúdeme, diga, se enojó. Y se enfureció en gran manera. Cuando nosotros empezamos a hacer la obra de Dios, va a haber un enemigo que sabe que vamos a comenzar a hacer la obra de Dios y se va a enojar, se va a enfurecer. Pero no debemos de tener temor, porque Dios está con nosotros. E hizo escarnio de los judíos. ¿Qué quiere decir? Se burló de ellos. Y dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas? Y
Y estaban junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: los que ellos edifiquen del muro de piedra, si subiere una zorra, los derribará. ¿Qué quiere decir? Miren, lo que ellos hagan, si sube un coyote ahí, los va a tumbar, porque no saben hacer nada. Entonces, muchas veces el enemigo viene a nosotros para tratar de menospreciarnos, para tratar de descalificarnos, para tratar de burlarse de nosotros. Dice, y lo que dijo Nehemías: oye Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos. El baldón es la afrenta, la calumnia de ellos sobre sus cabezas, y entrégalos por despojo a la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Y luego dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobía y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. El enemigo más se va a enojar porque ve que aunque él ya trató de hacer su parte y tú sigues adelante. Por eso hablamos de consistencia, de persistencia, porque tú tienes que seguir adelante confiando en Dios, y Dios te va a prosperar. Porque aunque ellos decían que no iban a poder construir, comenzaron a construir, y ya llevaban a la mitad, ya estaban cerrando los portillos. Dice, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. El enemigo quiere destruirte, quiere hacerte daño, no solamente a ti, a tu familia, a tus hijos, a todos. Dice, y conspiraron todas a uno para venir y atacar a Jerusalén. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. El enemigo no se va a querer detener. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre nosotros. Fíjense qué interesante, que era la misma gente de los judíos, era la gente de Judá que vivía entre ellos. Hay gente de tu gente de tu confianza, o tal vez gente cercana a ti, que te va a tratar de desanimar, porque era lo que estaba pasando aquí. Había gente que venía y les decía: mira, ellos lo que están planeando es venir y los van a destruir. Entonces lo estaban tratando también de amedrentar. Entonces, si alguien viene así contigo, dile: compadre, si no me ayudas, tampoco me estorbes. O sea, déjame trabajar, déjame hacer mi chamba. Entonces, dice: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Qué interesante, no tenemos tiempo para meternos en esto, pero es bien importante que aquí el principio está en que nosotros necesitamos trabajar en familias. Aquí está el principio, necesitamos trabajar en familias. A veces menospreciamos por la familiaridad que hay con nuestra gente, pero necesitamos trabajar en familias, y cada uno de los tiene un significado: las lanzas, las espadas, los escudos. Y luego el versículo 14 habla de algo bien importante que hizo Nehemías, que nosotros necesitamos hacer también. Hizo 3 cosas, Nehemías hizo 3 cosas. Dice: después miré, digan conmigo: miré, me levanté y dije. Necesitamos nosotros también hacer esas cosas. Cuando estamos frente a la adversidad, mientras estamos frente a la dificultad, debemos de hacer estas cosas. Mirar. ¿Pero qué significa mirar? Tener la visión de Dios, tener lo que Dios ve. Decirle a Dios: déjame ver como tú estás viendo. Yo quiero ver lo que hay más allá. Entonces necesitamos ver. Otra cosa es levantarnos. ¿De qué habla levantarnos? De accionar. Yo tengo que accionar, no nada más me tengo que quedar mirando, tengo que accionar. Hubo cosas muy puntuales que Nehemías tuvo que hacer, y así nosotros, hay cosas muy puntuales que necesitamos hacer. Entonces necesitamos ver lo que Dios ve, necesitamos levantarnos, accionar, y número 3, necesitamos declararlo. No es declarar solamente positivamente, es declarar lo que Dios dijo. Porque fíjense que dijo Nehemías. Nehemías le dijo a todo el pueblo, le dijo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y luego el efecto que tuvo estas 3 cosas que hizo Nehemías. Dice: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea.
Cuando el enemigo escuche las declaraciones proféticas que tú estás haciendo a favor de tu familia, a favor de lo que estás enfrentando, el enemigo, Dios va a hacer su parte. Tú eres un portavoz nada más de lo que Dios dijo. Entonces tú hablas proféticamente con fe lo que Dios dijo. Dios va a hacer eso. Dios va a desbaratar todo el plan que el enemigo tenía en tu contra. Amén. Ok, entonces, pero créalo y hágalo. Cuando nos disponemos a realizar la tarea que Dios nos ha encomendado, se levantará el enemigo para tratar de detenernos, de desanimarnos, de destruirnos, de hacernos bullying, de todo. Pero acuérdense que nosotros tenemos a Dios con nosotros. Hace algún tiempo nos compartieron acerca de 2 historias que pasaron, y con esto termino, si quieren ayudarme el grupo de la alabanza. Hay 2 historias que nos compartieron hace tiempo acerca de lo que sucedió en el río Hudson. El río Hudson es el río que está en Nueva York, y ahí a lo mejor todos se van a acordar de cuando acuatizó el avión del US Airways con 155 pasajeros, donde el capitán de esa nave era Chesley Sulzberger, o mejor conocido como Sully, o la película le hicieron como Sully, hicieron una película de eso, porque él tomó una decisión enfrente de la situación difícil para aterrizar el avión, acuatizarlo o aterrizarlo en el agua para que los pasajeros se salvaran. Esa fue una historia que pues, se hizo una película. Eso sucedió en enero del 2009 y fue muy conocida. Y ahí estamos hablando de una historia de heroísmo y de milagros, ¿sí? Pero hay otra historia menos conocida, que sucedió también ahí en el río Hudson, que le sucedió a una familia. Una mujer de 25 años, afroamericana, tomó su furgoneta, ella tenía 4 hijos, el mayor de 10 años, otro de 5 años, otro niño de 2 años y una bebé de 11 meses. Ella por una situación familiar con su marido, aparentemente tomó la decisión de tomar su furgoneta, montar a los niños en su furgoneta, en su camioneta y hundirse en el río Hudson. Nadie supo nada, si no ha sido porque el niño mayor logró abrir la ventana de la puerta de la furgoneta y salir y lograr nadar hasta la orilla. Nadie se había dado cuenta que ella se había arrojado al río Hudson. Tuvieron que traer a los rescatistas después de 12 horas de haber llevado al niño. Una mujer encontró al niño, lo llevó a la demarcación de policía. El niño explicó todo después de haber verificado los datos y los hechos. Fueron al río Hudson y 6 metros de profundidad encontraron la camioneta con los cuerpos de toda la familia. Eso sucedió en abril del 2011. ¿Por qué les digo esto? Porque nuestra vida puede ser llevada las decisiones que tomemos en la vida pueden llevarnos a hacer una vida de heroísmo y de milagros, o llevarnos a hacer una vida de tragedia y de tristeza. Pero la decisión de quién es, la decisión es de nosotros. La decisión es de nosotros.